Listo, chicos. Entonces vamos a ver hoy día el reino Plantae. Aquí está mi foto de la introducción. Vamos a seguir con la célula vegetal. Habíamos hablado que las células vegetales en su pared celular contienen celulosa y también contienen a este organelo muy importante llamado cloroplasto. El cloroplasto contiene la clorofila, que es el lugar donde se desarrolla la fotosíntesis o permite la fotosíntesis en las plantas. El resto de estructuras en las células son similares pues a las células de los animales. Sigamos con las características. Dijimos que son organismos, las plantas son seres vivos eucarióticos porque están formados por células que presentan núcleo en su estructura. También son pluricelulares porque están formados de muchas células. Ajá, entonces son eucariotas y son pluricelulares. ¿Qué más? De nutrición autótrofa. Autótrofa porque las plantas pues hacen el proceso llamado fotosíntesis. ¿Quiénes más eran de nutrición autótrofa? También son de nutrición autótrofa las algas y las cianobacterias porque hacen fotosíntesis. Y ya lo habíamos visto en las clases pasadas, las cianobacterias forman parte del reino Monera y uno de los ejemplos de cianobacterias era el nostoc. Y en cuanto a las algas, lo habíamos visto clase pasada también en el reino protista. Ellos hacen fotosíntesis. Y la pregunta era, si a mi gatito yo le doy, perdón, mi gatito es un ser vivo autótrofo o heterótrofo. 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 Porque mi gatito no hace fotosíntesis. Son autótrofos los que hacen este proceso llamado fotosíntesis. ¿Qué tipo de reproducción tienen las plantas? Los dos tipos de reproducción, asexual y también tienen reproducción sexual. ¿Cómo, Miss? O sea, hay plantas que se reproducen a partir de un solo padre o progenitor. Eso sería asexual. Y hay algunos que se reproducen a partir de dos progenitores llamados o dos células germinativas llamada reproducción sexual. Y ese proceso en el caso de las plantas se da por alternancia de generaciones. Tienen dos fases, mira. Esto es algo nuevo, no lo habíamos hecho antes, ¿ya? En el caso de las alternancias de generaciones para reproducción sexual dice, las plantas tienen una fase donde la cantidad de cromosomas en su núcleo es haploide, es N, es una carga haploide, una cantidad N. Y tiene otra fase, la fase esporofítica, donde se forma ya el ser vivo, es una fase diploide, tiene el doble de cantidad de cromosomas en su núcleo, o el doble de carga genética en su núcleo. Miss, ¿por qué acá tiene la mitad? Allá, porque acá están las esporas o las células germinativas. Cuando estas dos esporas o estas células germinativas fecunden o se unan para formar al nuevo ser, al huevo cigoto, ambos se juntan. Miss, ¿es similar con el hombre? Sí. Por ejemplo, en el caso nuestro, en las mujeres, en el ovocito tienen 23 cromosomas. En el espermatozoide del varón también tiene 23 cromosomas. Si estos dos células germinativas se unen, van a formar el huevo cigoto en la fecundación, y ahora este nuevo tendrá 23 más 23, ¿cuánto es? 46. 46. 46. O tú me dirás 2 veces 23. Ah, ya, claro, es lo mismo. 46 o 2 veces 23. O 2 paréntesis 23. Miss, cuando era solo 23 era haploide. Ahora cuando es 2 veces 23 es diploide, porque hay veces, ahora hay dos juegos de 23. Sí. Primero era haploide cuando había un solo 23, o sea, en el espermatozoide, por ejemplo, hay 23, y cuando ya se forma el huevo cigoto, hay 2 veces 23, y eso se llama diploide, di2. Igualito pasa acá. Acá primero tienen las células germinativas una carga genética N, pero cuando luego se juntan ya tienen 2N, diploide. Tienen dos etapas, ¿no? Una etapa haploide y una etapa diploide. Veamos cómo es eso. Vamos a revisar primero la reproducción asexual. ¿Cómo es la reproducción asexual? Y luego vemos la sexual, ¿ya? Reproducción asexual en plantas, ¿ya? ¿Cómo es? A través de estolones, que son pequeños tallos horizontales al suelo, que se transportan y se introducen al suelo y vuelven a germinar o vuelven a formar otra planta. ¿Sí? Dice, son tallos verdes que crecen horizontales, al tener contacto con el suelo desarrollan raíces que al enterrarse dan origen a nuevas plantas. Una de ellas, por ejemplo, es la fresa.
No sé si habrán visto la plantita. La plantita está ahí y de pronto tiene un tallito horizontal al suelo que se hunde. Y a partir de ese tallito que se hunde, forma otra fresita chiquitita. ¿Ya? Eso es por estolones. Tubérculos, dice, por tubérculos. Por ejemplo, como la papa, si tú te has dado cuenta, a veces una sola papita pequeñita, ya vieja, antigua, le empieza a aparecer pequeños brotes. Y de pronto le empieza a salir una hojita y empieza a germinar. A partir de ese tubérculo, de esa porción, tú la entierras y da lugar a otra planta. Germina y forma otra planta. ¿Ya? Hacen plantaciones. Ellos también a partir de un solo progenitor asexual. Rizomas también a partir de otros rizomas que se sumergen por el suelo, horizontales también al suelo, y forman otros seres vivos. ¿Quién es el caso, por ejemplo, del jengibre? El quión, mira. El quión, ese tronquito, se sigue prolongando, prolongando abajo y vuelve a salir otra plantita, nuevas raíces y otro ser vivo. Bulbos. No sé si ustedes han plantado a veces cebolla china en el jardín. Yo mira, acá, afuera tengo una cebolla china, la que veis también. Muy bien, cuando tienen su cebollita china, que es un bulbo pequeño nada más, ustedes de repente ya está amarillo, le cortan las hojas verdes que tiene arriba, cortan y ustedes la siembran, la ponen en la tierra y nuevamente germina otra cebollita china. Lo mismo pasa con la cebolla morada, esa normal, la más grande, pasa con todos ese tipo de plantas llamados bulbos, ¿ya? Muy bien, reproducción asexual. Uno solo forma para un nuevo ser vivo. Clasificación de las plantas, dice. De todas las plantas, ¿te acuerdas que te hablaba? Que existen plantas más primitivas. Hay dos, las que no tienen semillas y las que sí tienen semillas. Las plantas sin semillas. Ellas dos son plantas sin semillas, plantas sin semillas. Pero una no tiene vasos conductores, no tiene nada. No tiene ni semillas ni tampoco tiene vasos conductores. Ella, sin semillas ni vasos conductores. ¿Quiénes son? Las briofitas. El ejemplo característico de las plantas briofitas, los musgos. Ellas no tienen semillas, plantas sin semillas, pero sí tienen vasos conductores, tienen xilema y floema. Ya, entonces tienen vasos conductores, ¿cómo se llaman? Las pteridofitas. Ejemplo, los helechos. ¿Han visto los helechos? Los helechos generalmente están adornando ciertos lugares sombríos donde no hay mucha luz, ahí están los helechos. Bueno, si no lo han visto, lo vamos a ver ahora en clase. Ya. Y las plantas que sí tienen los dos, tienen semillas y también tienen vasos conductores. ¿Quiénes son? Las plantas llamadas espermatofitas. Plantas con semillas y vasos conductores, las espermatofitas. Y existen dos tipos. Las gimnospermas, las que tienen semilla, pero no han desarrollado fruto. Es decir, las semillas están libres, ahí se muestran las semillas. No hay fruto que los cubra, que los proteja. En el caso de las angiospermas, sí hay semilla, pero quien los cubre es el fruto. Por ejemplo, ustedes todos hemos comido una manzana. ¿Se han dado cuenta que dentro de la manzana está la semilla? Ya, pero la semilla no está solita, expuesta. La manzana o todo el cuerpo de la manzana la cubre. Dentro de ella, adentro, en el centro, está la semilla. Cuando tiene esa característica de que su semilla está protegida, se llama angiosperma. Y cuando no tiene fruto que cubra la semilla, se llama gimnosperma. ¿Ya? Vamos a estudiarla entonces. A ver, la primera, la que no tiene ni semilla y tampoco tiene vasos conductores. ¿Quiénes son? Plantas sin semilla ni vasos conductores. Briofitas. ¿Quiénes son los característicos? Musgos. Hay otras también conocidas como las hepáticas y los antoceros. Dice los musgos. ¿Quiénes son los musgos? Dice, crecen exitosamente en parajes húmedos y sombríos o sombreados, donde no hay mucha luz, no llega mucha luz, ahí están estos musgos. Son relativamente pequeños, de menos de 20 centímetros, menos de 20 centímetros de longitud. No crecen mucho. Por ejemplo, creo que por acá, mi lapicero creo que está en 18 centímetros. Un poquito más alto hasta ahí a lo más, pero no crecen más. Son plantas bastante pequeñas en longitud. Una sola planta de musgo puede desparramarse en un área considerable, es decir, rápidamente proliferan, se reproducen. Son indicadores sensibles de la contaminación del aire, es decir, que en un lugar donde no está contaminado, crecen rápido los musgos, pero si hay mucha contaminación del aire, no hay musgos en ese lugar. Ya, ¿qué más dice? Se fija el sustrato por medio de rizoides. Ahorita vamos a ver cuáles son sus partes. Mira, si tú lo observas por acá, cómo es un musgo.
Esta es la estructura de un musgo. Hacia abajo, como unas pequeñas raíces o raíces simples, se llaman rizoides. Presenta un pequeño tallito llamado cauloide. Miss, ¿por qué no se llama raíz, tallo, hoja? Allá, porque tienen estructuras primitivas. Todavía no hay tejidos especializados, específicos, que vamos a ver en las plantas superiores posteriormente. Rizoides, entonces, cauloides, y acá tiene unos parecidos a las hojas llamadas filoides, ¿ya? Y aquí tiene una estructura tubular alargada llamada pie, en este caso la he llamado zeta, pero se llama pie. Acá tiene una cápsula donde guarda las esporas, que son las células reproductoras, que ahora también lo vemos. Y esta parte donde desarrolla el cuerpo, donde están los filoides, se conoce como la etapa gametofítica, y cuando desarrolla ya estas estructuras que son las estructuras reproductivas o las cápsulas, es la parte esporofítica o esporofito. ¿Ya? Hay algunas que no tienen este esporofito, hay algunas que sí, dependiendo en qué etapa o en qué fase estén. Se fijan al sustrato por medio de rizoides, sus filoides carecen de los tejidos especializados, ciclo de vida con alternancia de generaciones. Vamos a ver cómo se reproduce. Ajá, mira, yo te explico por acá. Todo lo que te voy a explicar está al costado en mi ¿Por qué texto. se llama pie? Ah, ya, porque es una estructura filamentosa que apoya a la cápsula donde están guardados las esporas. Ya, por eso se le llama pie, pedículo, le han puesto en este caso Z también, debe ser un sinónimo, pero soporta a la cápsula que tiene arriba donde están las esporas. ¿Ya? Sigamos. A ver, por ejemplo acá, si empezamos aquí, una vez que se eliminan las esporas al suelo, estas esporas germinan. Síganme, para que se den cuenta del ciclo. Estas esporas germinan, forman acá un pequeño tallito horizontal. Este tallo horizontal se conoce como protonema, y a partir de ese tallito horizontal, protonema, germinan los filoides, hacia abajo los rizoides, ¿verdad? Filoides, rizoides. Ajá, van germinando, varios y varios. Luego dice, este se llamaría gametofito joven, la etapa del gametofito joven. Todavía no hay ninguna espora, nada, todavía recién está germinando, gametofito joven. Ya, luego hace división celular por mitosis es división celular, y puede formar un musgo femenino y uno masculino. En la parte superior de cada musgo se forma una estructura reproductora. En una de ellas se forma el arquegonio, donde está el óvulo, y en el otro arquegonio se forma, y en el otro se forma el anteridio o la cabeza anteridial. ¿Qué quiere decirme? Así fácil. En uno está el femenino y en el otro está en el masculino, ¿ya? En esta cabeza arquegonial está el óvulo, y en el otro está el anteridio, donde están los espermas, el masculino, y en el otro está el femenino. Ambas se unen, vuela los granitos de polen y fecundan al ovogonio. Acá se unen y forman al cigoto. Este cigoto empieza a crecer, acá se prolonga, mira acá, el pie. A partir de esto que se había fecundado, se fecunda el femenino, empieza a elongarse. Sale este pedículo, sale este pie, sale esta estructura, esta seta, y forma esta cabecita como pequeño saco o bolsa llamada cofia caliptra, donde aquí este huevo cigoto se empieza a dividir, a multiplicar. De lo que tiene acá dos células N, porque se juntaron, mira, N y N tenían. Haploide, se formaron, ahora tienen dos. Diploide, lo que les expliqué hace rato. Diploide. Estos dos se vuelven a dividir, y nuevamente que eran 2N, ahora se dividen en N nada más. Forman las esporas acá, y las esporas nuevamente eliminan, pero ahora es N, de uno nomás. N. Y nuevamente sigue todo el ciclo. Tiene una etapa, la parte de abajo, la etapa haploide 1N, porque acá las esporas se dividieron, y luego tienen la etapa diploide 2N. ¿Ya? Tienen alternancia de generaciones. Dos etapas. ¿Se entendió? ¿Qué parte no se entendió?
A ver, Angelito, te pregunto, Angelito. Angelito, ¿Mm? las esporas, ¿qué pasa cuando se eliminan las esporas al suelo? ¿Crecen? ¿Crecen qué cosa? Más plantas. ¿Qué planta estamos estudiando? Los musgos. Ajá, Musgos. claro, se eliminan las esporas y a partir de estas esporas que llegan al suelo, Crecen más empiezan a musgos. germinar nuevos musgos. Ya, acá empiezan a germinar nuevos musgos, acá y acá. Ya, y un musgo tiene estructuras femeninas y el otro musgo en su ápice o en la punta crecen estructuras masculinas. Ambas estructuras se unen, es decir, hay fertilización o fecundación y se forma el huevo o cigoto. Cada célula, tanto del ovocito como del esperma, solamente tienen carga genética o cromosoma N y N. Al juntarse, ahora tienen dos N. Se fertilizan, ¿qué cosa es fertilización? O fecundación, unión. Fecundan, se unen, se juntan. Ahora tienen doble carga. Al tener doble carga, ¿qué va a pasar? A ver, un ratito. Ajá, tienen dos N, ya. Se desarrolla ahora, pero ¿se desarrolla quién? Se desarrolla ahora las esporas en una bolsa llamada caliptra, cofia o simplemente es una bolsa de esporas. Esta parte nuevamente se rompe y elimina a las esporas, pero esta de acá, las esporas ahora nuevamente son solamente N. Cada espora es N y forma nuevamente o germina nuevamente musgos. Los musgos con carga N crecen, fertilizan o fecundan con otro que es del otro sexo y ahora tienen dos N. Nuevamente se forman las esporas se separan cada una y nuevamente van fertilizando. Y sigue todo el ciclo. ¿Ya? Espero me hayan entendido un poquito sobre lo que es el ciclo del musgo. Ajá, vamos a ver ahora sobre los helechos. Mira qué pasa con los helechos. Chicos, no me escriban en el chat. Ah, ya, billar. Me dices por qué se llama pie. Es una denominación, porque es simplemente una estructura que fija al musgo cuando crece. Fija al musgo, mira. Es una estructura que ya se había formado en el femenino. Se prolonga, se elonga, porque tiene que dar lugar ahora a la formación de las esporas. Nada más, simplemente es una estructura que fija. Ya. Las pteridofitas, las plantas que no tienen semilla, pero sí tienen vasos conductores. Ahora sí van a desarrollar vasos conductores en su interior, o sea, deben tener xilema, floema. Sí, tienen vasos conductores. 2. Las pteridofitas son ellas. ¿Quiénes son? Los licopodios y las celaginelas, equisetos y helechos. ¿Quiénes son los equisetos? Por ejemplo, la cola de caballo. No sé si tú conocerás la cola de caballo. Muchos lo usan en los emolientes. Cuando se toma emolientes, algunos como medicamento también para los riñones, hacen su agüita de cola de caballo. Bueno, los helechos, dice, aparecieron hace unos 350 millones de años, o sea, son bastante antiguos, sus espermatozoides son flagelados y necesitan de agua libre para la fecundación, tienen un tallo simple llamado rizoma, escaso crecimiento lateral, es decir... ¿La agüita de verdad de cola de caballo es de verdad, Miss, o así se llama? Ese es su nombre. Son un tipo de plantas llamadas equisetos, pero su nombre común, comercial o vulgar también es llamado cola de caballo. Es una plantita alargadita. ¿Ya? Listo. Dice, escaso crecimiento lateral, es decir, no crece a lo ancho. Los helechos crecen a lo largo, hacia arriba y hacia abajo, pero no crecen a lo ancho, es decir, no desarrollan tallos leñosos como los árboles. Mejor crecimiento longitudinal. Hojas o frondas divididas en folios o pinnas. Ah, ya les explico la estructura entonces. Mira, por ejemplo, acá está un helecho. Tiene una estructura horizontal llamado rizoma. Hacia abajo desarrolla unas estructuras que fijan al suelo el helecho llamado raíz. A la parte superior o aérea desarrolla unas hojas llamados frondas. Mira, toda esta hoja es una fronda. Aquí esta plantita tendría 1, 2, 3 frondas. ¿Cierto? Ya, pero cada fronda
se ha dividido en pequeñas estructuras, mira, como que palitos, 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 palitos. Cada estructura se conoce como pinna, pinna. Acá tiene varias estructuras. Y en el centro tiene una estructura filamentosa que las fija a todas estas partes de las hojitas que se llama raquis. Acá hay un brote de helecho también, ¿ya? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Es lo mismo que dice acá. Dice, hojas o frondas divididas en foliolos o pinnas. ¿Ves? Foliolos o pinnas, estas pequeñas estructuras chiquitas, foliolos o pinnas. Frondas son colectores de luz muy eficientes. Los helechos están bien adaptados a crecer en las condiciones de luz difusa que impera en el suelo de los bosques, es decir, con baja luz. Esporangios ubicados en la superficie inferior de las hojas dentro de los soros. ¡Ay, ya! Mira, ellos tienen pequeñas bolsas de esporas llamadas esporangios. ¿Dónde están esas esporas? No sé si habrán visto los helechos. En la cara inferior de los helechos hay como unos puntitos rojos, naranjas o un tanto amarillentos, como en esta foto que se ve por acá. Sí, he visto. ¿Sí han visto? Esos puntitos se llaman soros. Dentro de esos soros existen los esporangios, que son bolsitas donde están las esporas. Son diminutas. Habría que usar un microscopio para poder ver esos esporangios. Pero lo que ustedes sí ven son esos puntos llamados soros en los helechos. Sigamos viendo. ¿Cómo es el ciclo de un helecho? Mira, los ciclos del helecho es parecido al anterior al musgo. Se eliminan las esporas, de cada espora se forma el gametofito joven con cantidad cromosómica N, se forma esta estructura en forma de corazón llamado prótalo, y se forman por acá los rizoides, que fijan. A partir de ellos se forman las ¿Siempre células. va a ser en forma de corazón? Para el caso de los helechos, sí. Solo para el caso de los helechos, no para el resto de plantas, ¿ya? Aquí se forman en unas estructuras conocidas como gametangios, se forma el gametofito del anteridio, o sea, el masculino, y en otro gametangio se forma el arquegonio, donde está el gameto femenino, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Ya, esto como está en la superficie, no se ve. Esto está, las esporas han caído, mi mano es el suelo, las esporas han caído, se forma acá el prótalo en el suelo, ya, necesita que haya agua. O sea, debe estar cerca a un río, cerca a una acequia, está. No puede estar lejos, no puede estar en una estructura solamente donde hay agua. Solamente suelo o tierra, tiene que haber agua. ¿Por qué? Porque los gametos masculinos son los que se mueven con el agua para fecundar al gameto femenino. Necesitan el agua para poder trasladar sus gametos masculinos hacia el gameto femenino, hacia el arquegonio. Ya, trasladan entonces, corre estos gametos masculinos, fecundan al gameto femenino, se unen ellos dos, se da la fecundación dentro del arquegonio. Una vez que ocurre la fecundación, se da la germinación del esporofito, mira, el esporofito. Y esta estructura, el prótalo en forma de corazón, degenera. Es decir, ya no es importante. Lo que es importante ahorita es el esporofito joven, a partir del cual se forma nuevamente una plantita, un helecho nuevo. Se forma, acá está. Este sería el esporofito maduro. Se formó, ahí están sus frondas, sus hojas. Nuevamente se forman los soros en la parte posterior, se eliminan las esporas, van al suelo, cerca al agua, se desarrollan, el masculino fecunda al femenino, hay fecundación o unión, nuevamente sigue todo el ciclo. ¿Y dónde se desarrollan? En un lugar cerca al agua. Por eso los helechos están cerca a un lugar, a una superficie donde hay agua. Están en las orillas de las acequias, a las orillas de los ríos, encontramos bastantes helechos. Listo, sigamos. ¿Los helechos tenían semillas? No, Miss. Los helechos no tienen semillas. ¿Tienen vasos conductores? Sí tienen vasos conductores. ¿Los musgos, los primeritos que vimos, tienen semillas? No. No. Hemos visto a los dos que no tienen semillas. Tanto los helechos como los musgos no tienen semillas. Los musgos no tienen semillas
y tampoco tienen vasos conductores. Los helechos sí tienen vasos conductores, pero tampoco tienen semillas. Ninguno de los dos tiene semillas, pero el que sí tiene vasos conductores son los helechos. Los musgos, Miss, no tienen ni semillas ni tienen vasos conductores, ninguno de los dos. Los helechos sí tienen vasos conductores, pero siguen sin semillas, ¿ya? Ahora vamos a ver al otro grupo, que ellos sí tienen ya las estructuras que las otras no tenían. Plantas con semillas y vasos conductores. Los que tienen vasos conductores y también semillas se llaman espermatofitas. Ellos se llaman así. Hay dos grupos de espermatofitas. Son los gimnospermas. Los gimnospermas, dice sus semillas, gimno viene del latín desnudo, que no tiene cubierta, que no tiene ropa, viene desnudo, dice. ¿Ya? Allá. Su compañera me hace pregunta por privado, ¿qué es un brote? Un brote es la germinación de una nueva planta. Cuando sale un brote, germina, sale una nueva plantita, pequeñita, saliendo, ¿ya? A ver, ¿qué más dice? Ya. Gimno significa desnudo, que tiene sus semillas desnudas, va apareciendo sin protección la semilla. Gimnospermas. Entonces ellos van a tener, son plantas con semillas desnudas, es decir, no están protegidas por un fruto, dice. Producen semillas desnudas, poseen conos masculinos separados por los femeninos, pero en la mayoría de las especies ambos sexos se presentan en la misma planta, ¿sí? Cuando presentan estas características se dice que son especies monoicas. Es decir, en una misma planta, como hasta ahora hemos visto, hay plantas que tienen semillas femeninas y semillas masculinas, la misma planta. Cuando ella misma tiene las dos semillas se llaman plantas monoicas. Pero si una planta tiene solamente semillas femeninas y otra planta tiene semillas masculinas, se le dice que son dioicas. Sí, se polinizan o fecundan a través de los vientos. El viento lleva a las células masculinas y hace pues que fecunde a las células femeninas. Poseen traqueidas, es decir, células alargadas que permiten el transporte de agua y solutos en el sistema vascular. Su fase dominante es el esporofítico. A ver, ¿quiénes son los ejemplos de las gimnospermas? La mayoría hemos visto, todos hemos visto creo que un árbol de pino. Hemos visto los pinos, sobre todo en Navidad, hemos visto nosotros los pinos, o de repente lo tenemos en forma artificial, ¿no? De repente en casa nos hemos comprado nuestro arbolito de Navidad, ese es un pino. Ese pino forma... ¿Perdón? Yo, en realidad, mi papá compró un pino y acá todavía sigue vivo, todavía no sé cómo, pero está sobreviviendo. Miss. ¿Es una planta viva? Sí, Miss. Miren, le voy a mostrar. Siempre quise ver. Nos va a mostrar su pino, que ella ha usado en Navidad. No ha comprado en Mercado Central. Yo he comprado en Mercado Central mi pino de plástico. Ahí está, Miss. Mi pino, pues. A ver, no lo vemos. Es un árbol chico. No, pues porque todavía no crece. Manuel quería un árbol grande, pues, también, así como de las películas europeas, así de Estados Unidos. Está perfecto. Eso lo tiene- Dice, en mi casa tengo un árbol, pero no sé si es manzano, no creo que es un árbol normal. ¿Esa planta la tienes, Adriana, desde Navidad? Sí, Miss. No Desde el sabía, ¿no? ¡Wow! Desde el año pasado, Miss. No, el año pasado. Mira, qué interesante. Bueno, ya chicos, entonces gimnospermas son plantas como por ejemplo los pinos, los cipreses, mira acá también está la foto de un ciprés, los cedros, también están acá las cicas, estas también son plantitas que son de tipo gimnosperma, son plantas grandes generalmente, ¿ya? Sigamos. Las gimnospermas, como por ejemplo en los pinos, tienen dos estructuras reproductoras, una masculina y una femenina. Creo que esto hemos visto. Es decir, hemos visto que decoran a veces los arbolitos de Navidad. Estas piñas, que hay incluso en artificiales y uno decora su arbolito de Navidad. Estas piñas realmente son las semillas femeninas. Son las células semillas, son los gametofitos o son las estructuras germinales femeninas. Y estas más delgaditas, que no son tan llenas, por así decirlo, son los conos o piñas masculinas. Cada una tiene los gametos, en este caso tiene la femenina y en este tiene el masculino. Yo tengo uno, mire. Mira, tú tienes entonces el cono femenino.
Ese que es bien llenito, Oh, es el cono femenino. una El, piña. el que es así más, como quien dice, más pobre, que no tiene tantas estructuras, son las masculinas. Mira qué bonito, Andreita lo tenía preparado. Algunos dicen que esa cosa es una piña. Claro, se les llama Sí, conos o piñas, se les llama, pero son parte de las estructuras de un crecen en árboles grandes. o de los cipreses también, de pinos o cipreses. Muy bien, sigamos, mire. Ese A mí se me cono escucha ovulado tiene estructura femenina, produce células germinativas femeninas, se unen con las esporas de estos conos masculinos, se unen, mira, se unen y forman nuevamente una semilla. Esta semilla al caer al suelo, nuevamente germina a un nuevo arbolito o un nuevo pino, como en este caso, ¿ya? Plantitas coníferas, entonces. Ellas, la de los pinos, son conocidos como coníferas. Yo he hecho solamente un ejemplo de un tipo de planta, gimnospermas, pero ya saben, las gimnospermas tienen su semilla desnuda. Estas serían sus semillitas. No tienen un fruto que las cubra. Vamos a las que sí tienen cubierta. Vámonos a las angiospermas, plantas con semillas y vasos conductores, pero que desarrollan flor, fruto y cubren con eso. ¿La cebolla florece? Sí, ¿nunca han visto las flores de la cebollita? Yo sí las he visto. Sí, No sabía que la cebolla china tenía flor. sí, déjala. Yo no sabía que la cebolla florecía. Yo lo he visto, pero el de la cebolla roja, yo lo he visto en la sierra. Cuando he viajado, he visto que en la punta tiene unas florcitas blanquitas chiquitas nomás. No son muy frondosas sus flores, pero sí Mind explode. tarea, entonces para que cuando algún día viajemos a la sierra o alguna zona agrícola, vamos a ver que las cebollas sí tienen flores. Las angiospermas forman el mayor grupo de plantas. Cebolla china puesta en agua. Son plantas, también Tenemos cormofítas, cebolla china. es decir, con tejidos y órganos perfectamente diferenciados. El de la cebolla china no he visto flores, pero el de la roja, sí la he visto yo. Todas las angiospermas, dice, estas plantas, tienen flores, aunque no siempre corresponden a la idea común que tenemos de una flor. Claro, por ejemplo, ¿el cactus tiene flor? Sí tiene flores también. Pero, Algunos tienen, ¿sí o no? Sí, no, por ejemplo, la tuna es un cactus. Algunos hemos visto la flor de tuna, ¿sí? Las tunas tienen flores también, ¿ya? ¿Y tienen hojas? ¿El cactus tiene hoja? Las espinitas del cactus son sus hojas modificadas, aunque ustedes no lo crean. Esas espinitas son sus hojas del cactus. Missy, ¿por qué son tan delgaditas, tan finitas y nos pican? Lo que pasa es que esas hojas son especializadas así delgaditas porque ellos guardan toda la cantidad de agua. Y si tuvieran sus hojas frondosas como las plantas normales, perderían el agua. Y los cactus son plantas xerofíticas que viven en lugares desérticos. Entonces tienen que ahorrar todo lo que puedan en agua. Entonces no podrían tener hojas frondosas porque se pueden deshidratar. Sus hojitas han sido modificadas especialmente para lugares desérticos, delgadito nada más. ¿Ya? Sigamos. Todas las angiospermas tienen flores. ¿Perdón? Miss, mira mi cámara, ahí está. La flor de un cactus, ¿no? Sí, Miss. Interesante. Bueno, vamos a seguir. Gracias. Todas las angiospermas tienen flores, aunque no siempre corresponden a la idea común que todos tenemos de una flor, que producen semillas encerradas y protegidas por la pared del ovario, o carpelos, que posteriormente se convierte en frutos. Acá podemos ver, por ejemplo, un fruto. Perdón, esa es una semilla ya. Sí, ya son semillas o embriones. Pueden ser plantas herbáceas, arbustivas o arbóreas. Tenemos dos grupos de plantas que ahorita las vamos a ver. Las plantas monocotiledóneas, que forman un solo cotiledón, o forman una sola capa germinal. O las dicotiledóneas, que forman dos capas o cuerpos germinativos. Pero vamos a ver, ¿quiénes son? Sigamos. En las plantas angiospermas, que son las plantas que tienen flores en mayor cantidad. Mira, Tiago nos contó que una vez, dice, ha pisado un cactus y salió un líquido blanquecino. Lo que pasa es que los cactus tienen sustancias de reserva gelatinosas, donde almacenan o guardan la mayor cantidad de agua.
Por eso es que algunos han pisado alguna penca de cactus y de pronto salió como un gel, un líquido lechoso de repente. Es su forma, su mecanismo de guardar agua. Hoy que con los cactus hacen los jardines antisequías. Claro, es que los cactus son grandes reservorios de agua, siempre tienen agüita dentro. Mientras todo está seco, el cactus tiene todavía contenido líquido en su interior. Las dicotiledóneas y las monocotiledóneas. Chicos, Dice la otra. ¿Perdón? ¿No? Ya. Por favor, me quedan 3 minutos. Vamos a conectarnos nuevamente. ¿Ya? Voy a tratar de... Ya casi estamos terminando, pero igual nos conectamos nuevamente cuando se corta, porque necesito enfatizarte algunas partes más que me faltan. Las plantas de tipo angiospermas, plantas con flores y frutos, semillas y vasos vasculares, son de 2 tipos, las dicotiledóneas y las monocotiledóneas. ¿Cómo son? Mira, acá en este cuadrito te resume cómo son o cuál es la diferencia entre ellas dos. Las plantas dicotiledóneas, di2. Acá dice, ¿cómo tienen sus semillas? Semillas cuyo embrión tiene 2 cotiledones u hojas embrionarias. Tiene un cotiledón a la derecha y otro a la izquierda. Así son sus semillas. Tienen 2 cotiledones o 2 hojas embrionarias. Dime. ¿Vamos a tomar el examen diario, Miss? Claro. Claro que sí. Otra. ¿Cómo son las flores de las dicotiledóneas? Dice, de las dicotiledóneas, floras tetrámeras. Flores tetrámeras. ¿Qué quiere decir? Que tiene pétalos en múltiplos de 5 o en múltiplos de 4. ¿Cuánto sería múltiplo de 4? Pueden tener 4 pétalos, 8 pétalos, 12 pétalos. O múltiplos de 5. Pueden tener 5 pétalos, 10 pétalos, 15 pétalos. ¿Ya? Eso ustedes saben un poquito más que yo. Flores tetrámeras o pentámeras. El número de piezas florales es múltiplo de 4 o 5 pétalos que tienen en sus flores. Acá, por ejemplo, tiene 1, 2, 3, 4, 5. Sería pentámeras. Hojas con nervadura más o menos ramificadas, dice. Ajá, sus nervaduras están ramificadas, así en varias direcciones. Su tallo con haces conductores en una fila. Tiene como que un radio y alrededor de este radio están los vasos conductores en amarillito. Alrededor de esta línea naranja circular, ahí están los vasos conductores. Y en el caso de su raíz, tienen una raíz principal desde la cual se desprenden otras raíces secundarias. ¿Qué pasa con las monocotiledóneas? Las monocotiledóneas, su raíz crece para cualquier lado, para la derecha, para arriba, para cualquier lado. No tiene una raíz principal de la cual salen luego las raíces secundarias, no. ¿Cómo están los haces conductores? Desparramados, no están ubicados, no están ordenaditos en círculo, en circunferencia, están por todos lados, ¿ya? Tallo con haces conductores esparcidos, dice. Hojas con nervios paralelos o ramificados o paralelinervas. Mira, tiene sus nervios paralelos en las hojas. Acá no eran paralelos, tenían en múltiples direcciones las nervaduras. Los pétalos tienen múltiplo de 3 o son flores trímeras. Pueden tener 3, 6, 9, 12. Acá en este caso tiene 6. La otra no era así, la otra era pentámera o tetrámera. Esta es flores trímeras, dice.